Curso de Angular, capítulo 7. Formularios. En esta última parte del capítulo dedicado a formularios, vamos a seguir viendo los formularios reactivos. En este caso vamos a ver lo que se llama el Form Builder. Este sistema nos permite crear formularios de una forma un poquito más fácil, más rápida que con lo visto en el capítulo anterior, aparte de algunas ventajas que tendrá posteriormente. Bien, vamos a implementar un formulario similar al que creamos en el vídeo anterior, pero usando el Form Builder. Lo que haremos será en el código, lo primero será importar el Form Builder, que lo haremos desde el mismo módulo de Angular Forms. Este Form Builder deberemos inyectarlo en nuestra clase, por lo tanto nos vamos al constructor y lo inyectamos. Siguiendo el sistema que yo suelo hacer, lo precedo con el guión bajo. Y ahora deberemos crear un nuevo grupo, igual que creamos anteriormente este. Pues crearemos otro al que llamaré Form Agrupado 2. Que en este caso lo crearemos desde el Form Builder. Del cual tomaremos un grupo. Que definiremos de manera muy similar al caso anterior el nombre, pero en este caso nos ahorraremos el escribir el new for control, simplemente le diremos el valor inicial del control. Ahora observa que lo hago dentro de un vector con los corchetes. Esto lo veremos luego para qué. Aquí me falta el guión bajo. Y aquí no es for group, es group nada más. Bien. Y aquí crearemos un grupo anidado que contiene el email y el cargo. Vale. Como ves, es una forma muy parecida a como lo habíamos hecho antes, ligeramente más corta, lo cual nos ahorra un poquito de trabajo, aunque esto no justifica que exista este sistema. Esta Form Builder es lo que se llama una factoría, pero bueno, tiene más ventajas que luego las veremos. La forma de llevarlo a nuestra plantilla será igual que en el caso anterior. Por lo tanto, vamos a copiar el mismo div. Vamos a quitar esto, que creo que no nos va a hacer falta. Y así no repetimos cosas. La carga de valores tampoco la vamos a utilizar. Se podría hacer, pero bueno, definiendo funciones nuevas que accedan a este formulario y no al anterior. Pero bueno, para no sobrecargar el código y centrarnos en lo que nos interesa, pues quito toda esta parte. Aquí las variables serían 3 y 4, digo 3 y 3. La hora también sería 3. Y creo que el resto quedaría igual. En este caso, el for sería agrupado 2. Y el resto quedaría exactamente igual. Bien. Vamos a ver ahora
cómo hacer la validación de formularios. Igual que lo hicimos en los formularios basados en plantillas, en este caso no hemos hecho una validación similar en el caso de los formularios reactivos. Es decir, que en el caso de formularios reactivos siguen existiendo las clases que vimos en los formularios de plantilla. Luego esa parte sería exactamente igual. Podemos redefinir las clases. Vamos a ver el formulario. Vemos que asigna las mismas clases. Luego podemos redefinirlas para remarcar, cambiando la clase de un control para remarcar los que están erróneos, los que están correctos y demás. Luego no voy a repetir esta parte porque sería lo mismo que vimos en los formularios basados en plantilla. Sí, vamos a ver entonces cómo validar los formularios desde el código. Los formularios reactivos disponen de lo que en Angular se llama validators. Para utilizarlos deberemos importarlos, igual que hemos importado los valores anteriores. Validators. Y para añadir un validador a un formulario, a un campo, simplemente lo añadimos como segundo parámetro. Lo ponemos como validators.requerido, por ejemplo. En este caso le estamos diciendo que al campo nombre le estamos exigiendo que tenga un valor, no puede estar vacío. Decir también que esto es aplicable a los casos anteriores. Si queremos aplicarlo, por ejemplo, en el primer caso, es lo mismo, el nombre. En vez de ponerlo simplemente el nombre entre comillas, lo ponemos como un vector y en el segundo parámetro le podemos poner validators.require. Sería aplicable en los tres casos. Yo voy a trabajar con este último caso nada más, pero que sepas que es aplicable a cualquiera de los dos casos anteriores. Entonces, como decíamos, ahora tenemos que el campo nombre es un campo requerido. También se puede dar el caso de que queramos más de un validador. Imaginemos que queremos, como en el ejemplo que hicimos con los formularios basados en plantillas, que el nombre sea requerido, pero que además tenga un mínimo de 4 caracteres. Bueno, si queremos pasar más de un validador, lo pasamos como un vector. Y podemos pasar tanto como haga falta. Validators min-length 4. Aquí le estamos diciendo que, además de ser requerido, queremos que tenga un mínimo de 4 caracteres. Obviamente en este caso lo de requerido sobraría porque si tiene que tener como mínimo 4 ya esta condición se da. Pero bueno, es a nivel informativo nada más, a nivel didáctico, ver que se puede usar más de uno. Para comprobar que el validador está funcionando, vamos a hacer igual que hicimos la vez anterior, que el botón de envío esté desactivado si el formulario no es válido, si los campos no están todos validados. Decimos que está desactivado si for agrupado 2 es inválido. O sea, si el forma agrupado 2 no es válido, se activa la opción disable. Veamos si funciona. Y efectivamente vemos que, como hemos hecho que este sea requerido y un mínimo de 4 caracteres, no nos activa el botón. Si escribimos, en cuanto llega a 4 caracteres, el botón se activa. Entonces el validador está funcionando. Y como vemos, lo hemos definido justo aquí al crear con el form builder. De esta manera podemos plantear todo nuestro formulario directamente aquí en el código antes de transportarlo a la plantilla, y el propio Angular sería el encargado de manejar toda la lógica para que se cumpla lo que le hemos dicho aquí. Como en el caso anterior, también podemos presentar mensajes personalizados para cada error. Por ejemplo, aquí esto está mal porque está haciendo referencia al ejemplo anterior y lo queremos utilizar en este ejemplo.
En este caso se llama form agrupado 2 y nos mostraría lo que estamos escribiendo, como vimos en el ejemplo anterior. Pero lo que queremos ahora no es que se nos muestre esto, sino el error que se está produciendo. En ese caso, creamos un div en el que podemos poner campo requerido, por ejemplo. Y que este valor se active con la directiva ngIf siempre que el form agrupados 2 del que tomamos el nombre y su valor, como no queremos que salga la primera vez, le decimos que cuando el valor ya ha sido usado, está sucio, dirty, y que además el form agrupado 2 nombre emite un error de tipo required. Errors. Cerramos las comillas. Aquí no puedo usar comilla doble. Aquí puse doble. Vale. Bien, tenemos esta sentencia. Evidentemente nos marca una serie de errores que son, como dijimos antes, porque los valores pueden ser nulos y no estarían admitidos. Bien, una vez eliminados los errores, no, aquí no es agrupado, sino agrupado. Vale. Una vez eliminados los errores, ya tenemos nuestro aviso, al que además vamos a darle un estilo de color rojo. Y tenemos nuestro error activado. En este caso entramos, comenzamos a escribir, no nos da error porque es válido. Y si borramos todo nos advierte de que el campo es requerido. Al principio no salió el error, evidentemente, porque le dijimos que solo cuando sea dirty, cuando ya ha sido usado. Si el error se produce cuando el campo ya ha sido usado. Luego está funcionando correctamente. Sobre los validadores, hay muchos validadores, lo puedes consultar en la documentación. Y nosotros hemos utilizado el de requerido, pero hay otros más, ¿no? Si es un email, aunque el email no funciona demasiado bien, y una serie de validadores que puedes probar, los consultas en la documentación, creo que son como 10 o así. Pero se puede dar el caso de que necesitemos un validador personalizado. Vamos a suponer que en el email queremos un validador que no nos admita emails, por ejemplo, si vienen del dominio mailfake, por ejemplo, mailfake.com. Si vienen los correos que sean de ese dominio, no son admitidos en nuestro formulario. Necesitaremos un validador personalizado. Pues podemos crearlo simplemente como una función. Esa función estaría fuera de la clase. De hecho, la podríamos, si la vamos a usar en varios sitios de la aplicación, la podemos crear en un fichero aparte y luego importarlo. En este caso, la voy a crear directamente dentro del componente. Entonces creo la función, la voy a llamar servidor no permitido y es costumbre, no es obligado, pero es costumbre terminar el nombre de la función con validator. Esto recibirá un valor, que es el valor que vamos a validar, y devolverá un valor de tipo validator fn.
Este valor habría que importarlo en la cabecera, pero recuerda que Visual Code, si lo elijo aquí, ya directamente él me lo importará, lo cual me ahorra bastante trabajo. Me lo he importado aquí y me ha ahorrado tener que hacerlo yo a mano. Como decíamos, devuelve este valor y sería una función que a su vez retorna una nueva función que recibe un parámetro que se llama control. Esta función la llamaría internamente Angular y le pasaría el control que está validando. Lo llamo control, se le podría dar cualquier otro nombre. Esto es una variable que vamos a usar nosotros y que puede tener cualquier nombre. Lo que pasa es que lo más representativo es llamarla control, que sería de tipo abstracted control. Esta variable, este tipo de variable, igual que antes, habría que importarla arriba, pero ya me lo hace Visual Studio Code, por lo tanto, si la elijo desde aquí, ya la tenemos importada arriba. Seguimos. Y esta función a su vez devolverá un validation errors, que una vez más Visual Studio Code nos lo ha importado automáticamente, pero también puede devolver un null. Recordemos todos los errores que antes nos daba al poner el validador, que nos decía que los errores podían ser nulos. Bueno, es porque aquí se puede devolver un null. Ponemos un lambda, una función flecha, y aquí deberemos comprobar la condición que queramos para devolver nuestro valor. Entonces retornamos, ponemos nuestra condición, la voy a poner entre paréntesis, ya sabes que por seguridad, porque voy a usar un operador ternario, y tomo del control este que nos ha pasado Angular, tomo su valor y luego con index_of compruebo si el valor de servidor está incluido en el control. Si este valor retorna -1, si esta función retorna -1, quiere decir, aquí el paréntesis no va aquí, va aquí, quiere decir que no lo ha encontrado, es correcta la condición, luego devolvemos null. Recordemos que los validadores devuelven null si es válido y otro valor si no es válido. ¿Y cuál es ese otro valor? Es un objeto. Un objeto que puedes definir como quieras. No hay una especificación, ni una norma, ni una obligación de crearlo de ninguna manera específica. Pero lo normal es devolver un objeto con un campo que normalmente llamaremos igual que la función, que en este caso será servidor, y la llamamos no permitido, y cuyo valor igualmente podrá ser el valor que quiera, pero lo normal es devolver un campo value donde devolvemos el valor del control. Bien. Con esto tenemos creado nuestro validador que comprueba si el parámetro pasado está incluido en el texto que incluye el control. En caso de que no esté incluido, nos lo da por bueno. Recordemos que estamos buscando, o sea, no validar aquellos campos que tengan dentro de su dirección de correo mailfake.com o cualquier otro valor, pero bueno, usaremos ese en el validador. Y si no, pues devolverá este objeto, que luego podremos usarlo o no, pero es lo que devolverá. Bien, aquí simplemente marco un error porque en esta versión de Angular y con las configuraciones que tiene el editor,
me obliga a ponerle un tipo. En este caso, como el tipo va a ser string, el de entrada, pues le pongo string y ya está arreglado el problema. Y ahora queremos usar este validador en nuestro formulario. Entonces, en email simplemente llamo al validador servidor no permitido y le decimos que el servidor que nos vamos a permitir se llama mailfake.com. La función era validator. Vale, mailfake.com. Evidentemente esto es un ejemplo muy sencillo. En un ejemplo real deberíamos comprobar que fuera sensible a mayúsculas, minúsculas o no, según la condición y cualquier otra opción que queramos poner. Pues en este caso le estamos diciendo que no vamos a permitir un servidor que tenga mailfake.com. Vamos a probar si nuestro validador funciona y nuestro formulario en principio no es válido. Escribimos algo, es válido porque no nos exige poner un email, pero si lo ponemos tiene que cumplir la regla que le hemos dicho. Este correo sería correcto, pero un correo como mailfake.com no sería correcto y por lo tanto no se activa el botón de enviar. Para hacerlo más completo podríamos poner aquí un aviso de que no se admite ese correo y demás. Pero esa parte ya la dejo para que experimente porque creo que ya sabríamos hacerlo. Pues con esto queda explicado los validadores personalizados. Lo último que me queda por explicar es los formularios dinámicos. Usando una matriz que se hace con el Form Builder, vemos que aquí lo que estamos haciendo es matrices de elementos, podemos añadir campos a un formulario en tiempo de ejecución, no en tiempo de diseño, sino de ejecución. Te explico lo que queremos hacer. Vamos a suponer, como hemos dicho, que esto es un formulario para recoger solicitudes o hacer entrevistas de trabajo. Entonces recogeríamos el nombre del candidato, la hora de la entrevista, opcionalmente su email, el cargo al que se presenta, pero queremos aquí debajo añadir notas mientras el entrevistador está entrevistando, que puede ir añadiendo notas al formulario. Vamos a crear entonces la maqueta de lo que queremos hacer y le decimos aquí que queremos un botón al que llamaremos nueva nota. Este botón aparecería y un salto de línea porque todavía no hemos hecho ningún div ni nada. Este botón diría que cada vez que pincho nueva nota nos aparezca un campo nuevo donde escribir una nota. Pues vamos a ver cómo gestionamos ese escenario. Lo primero sería en nuestro código deberemos importar un tipo que se llama FormArray. En este caso lo hago a mano, ya sabes que en Visual Studio Code te lo podría añadir automático cuando lo use. Y al crear nuestro formulario crearemos un campo más, al que llamaremos notas, que será de tipo array y que inicializaremos con un array vacío. Aquí me falta una coma. Bien. Hemos añadido a nuestro formulario un campo más que se llama notas y que es de tipo array. Un inciso que vamos a hacer aquí sería decirte que para este caso es bueno crear un getter. Se podría hacer directamente, pero sería muy complicado integrarlo en la plantilla. Así que en este caso vamos a hacer un getter al que voy a llamar vector notas, por ejemplo, y que simplemente devolverá del formulario agrupado 2 el campo notas y este campo lo devolveremos de tipo FormArray.
aquí me equivoqué y en lugar de en agrupado 2 lo puse en agrupado. Bien, y es aquí en este otro. Así tenemos el getter que simplemente nos devolverá una referencia al campo notas con un formato form array. Pues continuamos. Modifiquemos ahora la plantilla para añadir ese campo notas y lo haremos de la siguiente forma. Creamos un div que le decimos que su form array name está vinculado al campo notas y dentro maquetamos cómo queremos que vayan apareciendo esas notas. Vamos a poner por ejemplo un h3 que diga notas, esto es un título nada más. El botón lo podemos poner incluso dentro de las notas, el botón de crear una nueva nota. Y luego creamos para cada nota, creamos un label. Bueno, para cada nota que lo recorreremos, el vector de notas, con un ngFor. Aquí es donde nos es de utilidad el getter. Recorremos el vector que nos devuelve notas, que tiene un campo controls donde nos lista en forma de vector todos los controles que están incluidos, y del que además necesitamos su index. Dentro de ese div vamos a crear un label que sería nota, vamos a llamarlo nota, y le asignamos el número de nota, ponemos 2 puntos por ejemplo, aquí no hay 2 puntos, y aquí sería nota, y a continuación creamos el input cuyo ID sería nota, y es de tipo texto. A su vez, a cada nota le vamos a asignar el form control name, que vienen identificados con el número de la nota. Y esto nos debería ir mostrando el vector a medida que lo creemos. ¿Qué nos falta? Decirle que cree la nota. Para ello, en el botón Nueva nota, capturamos el evento click y llamamos a la función añadir nota. Esta función la creamos en el código de la siguiente manera. Recurrimos otra vez al getter y como esto nos va a devolver un vector, simplemente tenemos que hacer un push para añadir una nueva nota de un forbuilder control, que en este caso como es de texto y no le voy a pasar validadores, pues simplemente le pongo
una cadena vacía. Vamos a poner en el formulario, capturar el ng-submit y lo llamaremos enviar formulario dinámico. Y vamos a crear esa función, ese método que simplemente lo enviará a la consola. Lo vemos ahora y escribimos los datos y añadimos notas. Bien, y cuando enviemos el formulario, si vamos a la consola, vemos que nos ha enviado el formulario con los datos igual que antes, pero nos ha añadido el vector de notas que se han ido creando dinámicamente y se pueden añadir tantas como haga falta. Pues nada, con esto queda terminado el tema de los formularios y a título de resumen, pues simplemente recordarte que los formularios de plantilla estarían recomendados para formularios sencillos, por ejemplo un formulario de login o un formulario sencillito de contacto o cosas así, siempre y cuando los tests no sean un factor importante. Y por otro lado, los formularios reactivos son más complejos, permiten hacer formularios más estructurados, son fácilmente escalables. Si el formulario tiene que crecer o tiene que cambiar con cierta frecuencia, es más sencillo que el que va incrustado en la plantilla. Y sobre todo, si necesitas hacer e implementar una estrategia potente de test, de prueba, el formulario reactivo es mucho más fiable, los resultados son más fiables y más sencillo de implementar que en el caso de los formularios de plantilla. Pues con esto queda terminado el tema y una vez más te pido que si quieres te registres al canal, que toques la campanita si te quieres mantener informado de los cambios y si te ha gustado este vídeo en particular que nos des un like.